Tiene un amigo y el ministerio Kedushá Santidad presenta Misterios y Enigma. Muy buenas noches, amados amigos de todo el Ecuador y el mundo entero. Queremos darle la más cordial de la bienvenida a este su programa estelar, Misterios y Enigmas, por supuesto de la Palabra de Dios. Y como siempre queremos darle la más cordial de las bienvenidas a todo el mundo, que se enlaza a través de www.dileunamigo.org y también www.historiadelfuturo.tv. Y queremos en esta noche darle la más cordial de la bienvenida a dos grandes compañeros que estaremos escudriñando los misterios y enigmas de la Biblia. Hombre, ¿cómo está usted? Qué gusto de saludarlo. Dios le bendiga, amigos televidentes. Muy buenas noches. Pero aquí tenemos que, de verdad, quitar este misterio. David Diamond ante las cámaras del mundo que en este momento te están viendo. ¿Quién es la dueña del corazón de David Diamond? La Nueva Jerusalén y la Torá. Este muchacho debió haber sido torero, porque se la sabe sacar bonita. Ahorita se pegó una... ¿Cómo es una...? Oye, pero qué tremendo. ¿Sabías tú de que Pablo era torero? La No. Biblia le dice, Pablo le dice a Timoteo, tráeme el capote. Sí, señor, dice Timoteo. Y pues eso hago. Muy bien, amigos televidentes, tras el corte, luego volvemos. Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá Santidad presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. Buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos a este su programa Misterios y Enigmas de la Biblia. En esta oportunidad estaremos hablando sobre la Septuaginta griega. Aquí empezamos. Bien, hermanos, ya estamos de regreso y ahora sí le invitamos a que tome Biblia, papel y lápiz, porque hoy vamos a tener un programa espectacular. Vamos a profundizar en la traducción bíblica de la Septuaginta y justamente para entrar en el contexto y saborear lo hermoso de los idiomas bíblicos, le invito por favor a que abra su Biblia en el libro de Hechos capítulo 21 y permítame leer los versículos del 37 hasta el capítulo 22 versículo 1 y 2. Así dice las Sagradas Escrituras. Hechos, capítulo 21, del 37 al 40, y de ahí el capítulo 22, 1 y 2, que dice así. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decir algo? Y él le dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio habló en lengua hebrea, diciendo, varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. David, siendo este judío, pensaríamos nosotros que Pablo solamente hablaba lengua hebrea. Yo entiendo una cosa, y Yatensi seguramente lo corroborará. El idioma griego llegó a tener tal preponderancia en el Oriente Medio, tomemos en cuenta que el imperio griego arrasa Judea y provoca, por ejemplo, la revuelta de los macabeos en el año 167 antes de la era mesiánica, antes de la era cristiana.
Los griegos irrumpieron violentamente en el Medio Oriente y de una u otra manera su influencia no solo fue filosófica o mitológica, sino que su influencia idiomática, lingüística, empezó a tener cada vez más peso dentro del Oriente Medio. Entendamos que el griego llegó a ser en su momento el inglés de nuestro tiempo, que todo el mundo aprendía griego. Es obvio que Pablo sabía griego también. Okay, y además hablaba hebreo, como dice acá, que él hablaba el hebreo y el latín. Y es más, tenía que haber hablado arameo, porque él era un rabino. ¿Y cómo pudo haber explicado Targum si no sabía arameo? Así es. Y eso lo vamos a ver. Él tenía que... es que, seamos honestos, Yatensi, los judíos... Raro es el judío que no hable más de 2 idiomas. Yo miro raro cuando me encuentro con un paisano que me hable 2 idiomas. Yo lo miro raro. Porque lo común, y siempre ha sido que hablemos varios idiomas. Porque hemos siempre sido políglotas, hemos vivido entre muchos pueblos, alrededor con mucha influencia lingüística. Yo personalmente hablo 4 idiomas. Entonces, aquí yo creo que Pablo sí fue un políglota. De hecho que sí. Entonces, aclaremos que es políglota, el que habla varios idiomas, simple. Entonces, cuando él hacía referencias a la Torá, ¿en qué idioma lo hacía? Y cómo así llegó la versión Reina Valera a nuestros días. ¿De qué traducción? Yatensi, empecemos por ahí. Bueno, cuando Pablo cita las Escrituras, cuando Pablo hace una alusión al Antiguo Testamento, siempre lo hizo de la versión griega, o sea, la Septuaginta. Y esto es muy importante, la importancia de la Septuaginta, David Arturo. Los escritores del Nuevo Testamento muy pocas veces citaron el Antiguo Testamento en lengua hebrea o en arameo, un Targum. De las 350 citas que hace el Nuevo Testamento al Antiguo Testamento, 300 citas son de la versión griega, o sea, el 90%. De la Septuaginta, el 90%. Solamente 50 citas son hechas del arameo, de un Targum, que es la traducción del hebreo al arameo, o del texto hebreo. O sea que el 90% de las citas son hechas del Antiguo Testamento en versión griega, que es la traducción del hebreo arameo al griego. He ahí la importancia de este programa, he ahí la importancia de que hablemos de cómo se dio, en qué consistió la Septuaginta griega, porque hay una gran influencia teológica de la Septuaginta griega en la teología del Nuevo Testamento. Es que definitivamente la Septuaginta, Arturo y David, es la base de la fe de la Iglesia. Claro. Escrituralmente la base está ahí, el meollo del asunto. Y el tema es, partiendo, ¿por qué se escribió la Septuaginta? ¿Cuáles fueron los objetivos de la Septuaginta? ¿Destinada a quién? ¿Ordenada por quién? Quiero hacer un parámetro. El mundo judío ortodoxo, por ejemplo, que niega que Yeshua es el Mesías, descalifica, tú sabías, la Septuaginta como una traducción fidedigna. ¿Cuándo? El rabino Simeón Hasadik, Simeón el justo, un líder judío, sumo sacerdote Cohen Hagadol de Jerusalén, ordena la traducción. O sea que la Septuaginta vino por orden del sumo sacerdocio de Israel, que estaba todavía oficiando en el templo, y después de que se terminó la Septuaginta, dice que los rabinos de Jerusalén, el Sanedrín, aprobó la traducción. O sea, la Septuaginta contó, en principio, con la aprobación de los mismos líderes judíos, aún antes de Cristo. Esa Biblia es la base. Esa vez no había Reina Valera, todo el mundo usaba Septuaginta, aún los mismos judíos. El problema ha venido después con los masoretas, eso vamos a ver después. Lo que viene ahora a continuación es, volvamos a ponernos en el contexto y a recordar parte de lo que ya hemos estudiado. Porque a veces cuando oímos griegos, el idioma griego, pensamos que la Septuaginta de pronto pudo haber traducido griegos y no judíos. Pero para eso vamos a ponernos en el contexto para entender. Y justamente con todo amor puede llamarnos y nosotros con gusto contestaremos sus preguntas. Vamos a recapitular qué era lo que estaba pasando, cómo estaba el mundo en aquel entonces, cómo estaba el gobierno, cuál era la influencia más fuerte, por qué si fue escrito en hebreo fue traducido al griego y quién lo tradujo. Pues justamente eso vamos a volver a recapitular para ahora sí estudiar la exquisitez y también las confusiones dentro de la Septuaginta, que es una traducción de manuscritos hebreos. La palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 23, 38, algo que nos llama la atención poderosamente,
es el porqué de esto. Miren esto. Cuando está crucificado Cristo, Poncio Pilatos manda a poner un título sobre su cabeza. La cabeza del Mesías. La cabeza del Mesías, que dice así: había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el Rey de los judíos. Parece ser que a través de la Biblia encontramos siempre en el Antiguo Testamento el hebreo, pero en el Nuevo Testamento ahora sí una mayor influencia de otros idiomas, entre ellos el griego y el latín. Yatensi, volvamos a entender, porque cuando hablamos de la Septuaginta, que fue traducida al griego, podríamos pensar que esto se hizo en Grecia, que esto de pronto lo hicieron griegos, o grecos más bien, y no justamente judíos. Así que por favor, Yatensi, ¿por qué no nos refresca la memoria? ¿Y por qué se llama Septuaginta? A mí me encanta la historia del por qué se denominó a esta traducción Septuaginta. Con mucho gusto, Arturo. Hay un documento que durante varios siglos lo consideraron fidedigno, donde testifica esta traducción. Este documento histórico se llama la Carta de Aristeas a Filócrates. Esta carta de Aristeas a Filócrates nos cuenta con lujo de detalles y a veces en forma de leyenda de cómo se produjo esta traducción. La carta de Aristeas a Filócrates, bueno, el autor de esta carta no sabemos quién fue, porque el nombre de Aristeas es un seudónimo. Posiblemente Filócrates, a quien está dirigida la carta, era el hermano de esta persona misteriosa. En esta carta de Aristeas a Filócrates cuenta que el rey que estaba en Egipto, en Alejandría, Ptolomeo II Filadelfo, que era un rey muy brillante, un rey amante e inclusive la erudición, y él fue uno de los que contribuyó a tener una de las bibliotecas más grandes que se ha tenido. Y él contrató como bibliotecario a Demetrio. Demetrio era uno de los filósofos más grandes de Egipto. Demetrio Falareo. Y él era el bibliotecario de la grande biblioteca de Alejandría. Pero permítame hacer un paréntesis. Alejandría en el siglo III a.C. era la cuna de la civilización. Era la ciudad de corte griega que se encerraba todas las filosofías, teologías y religiones en esta ciudad. Egipto. En Egipto. Entonces, y mire que lleva el nombre de Alejandría en honor a Alejandro el Grande, que era un rey culto. Alejandro Magno. Entonces, ¿qué pasó? Ptolomeo II Filadelfo quiso tener la biblioteca más grande y la consiguió. Llegó a tener 1 millón de ejemplares. Sí. Y resulta que él quería tener toda la literatura de todas las religiones y escuelas filosóficas traducidas al griego. Y le dijo a Demetrio que por favor revise qué libro religioso o filosófico no está en griego. Demetrio empezó a revisar y se topó con una sorpresa. Las sagradas escrituras de los judíos no estaba traducida al griego. Ni siquiera estaba en la biblioteca. Y eso le dijo Demetrio a Ptolomeo. Y Ptolomeo mandó una carta al sumo sacerdote de Jerusalén diciéndole que por favor mande un ejemplar de las escrituras sagradas en hebreo y también mande traductores para traducir del hebreo al griego. Y el sumo sacerdote mandó un ejemplar en hebreo y mandó 72 traductores. Sí, ¿por qué 72? 6 traductores por cada tribu. Las 12 tribus de Israel. 6 por 12, 72. Sí, señor. Y por eso se llamó Septuaginta, no tanto por el número 72, sino que se redondea a 70. Septuaginta significa 70. Se redondeó a 70 cuando eran 72 traductores. Y van los 72 traductores con el ejemplar en hebreo, se presenta ante el rey griego que estaba en Egipto, en Alejandría, Ptolomeo II Filadelfo, y dice, mire, aquí está la copia en hebreo. El Tanaj. Y aquí estamos, el Tanaj, y aquí estamos listos para traducir. Una aclaración.
Las escrituras que iban a traducir no era toda la Tanat, era solamente la Torá. O sea, el rollo, acá lo que El rollo, sí. Los 5 primeros Los libros. 5 primeros libros. Esto. ¿Qué te parece Perfecto. a ti? Permítame, por favor. El rollo. Algo que es importante, la Septuaginta es la traducción griega del De hebreo hebrea al al griego, griego. pero de la Torá, no es de toda la Biblia. No, para por que lo la menos no gente todo, entienda. por el momento. Por el momento. No, por el son- momento. no estamos hablando Sí. de los libros del Nuevo Testamento. Por No, eso, no, Nuevo Testamento, Sí, nada no, que ver no. todavía. pero aquí hay un problema, porque muchos consideran que lo que dice la carta de Aristeas a Filócrates es una leyenda. ¿Por qué es una leyenda? Cuando llegan los 72 sabios a Alejandría, el rey los recibió con un banquete que duró 7 días. Así es. El banquete. Después que terminan el banquete, el rey los mandó a una isla, la isla de Faros, Isla de Faros. que está justo a la isla de Faros, que está justo al frente de la ciudad de Alejandría, Sí, señor. en un puerto, y les preparó 72 celdas. Y cuenta la carta que los 72 traductores, cada uno en forma individual, se fue a su celda y durante 72 días traducen el Antiguo Testamento en hebreo al griego durante 72 días. Y a cabo de los 72 días, milagro, sorpresa, eran 72 traducciones igualitas. Ahora, esto es una leyenda, porque en la verdad no fue así. En la historia real se cuenta que esta traducción tuvo varias etapas. ¿Cuál es lo único cierto? Lo único cierto es que la traducción empezó con Ptolomeo II Filadelfo, el rey de Egipto, y se empezó hacia el año 250 a.C. y se empezó a traducir solamente la Torá. Y se inició un proceso. ¿Cuándo se terminó la traducción? Se terminó con otro rey ptolomaico, Claro. con el rey Ptolomeo VII Everges. Everges. Ptolomeo VII Everges tradujo los Ketubín y los Nebeín. Él fue rey entre los años 171 a.C. al 117 a.C. y con él se completó la traducción. Y aquí hay una cosa que es bueno puntualizar. La Septuaginta griega tiene diferentes formas de traducciones. El Pentateuco, la Torá, es la mejor traducción porque se usó un griego ático, clásico, poético, filosófico, el griego ático. La mejor traducción es la Torá. Es un griego que no es literal, es en forma semántica, parafraseado, y el mejor y exquisito griego. En cambio, no así en los Nebeín, Escribimos Neviim, significan los profetas. los profetas, Y los Ketubim son los escritos. los otros escritos, Como por ejemplo Salmos, Proverbios son Ketubim. Los libros- Claro, son Ketubim. los libros poéticos, Claro, los sapienciales. sí, señor. Y mire que el griego que se usó para traducir los Nebeín, los profetas, al griego, es un griego diferente a la Torá, un griego torpe, estilo jónico, muy campesino y muy literal. Los expertos dicen que la traducción del hebreo al griego de la parte de los profetas es una traducción bastante pésima. En cambio, la traducción de los Ketubín, de los libros poéticos sapienciales, no es de lo mejor, pero es mucho mejor que los libros proféticos. Es un griego parafraseado. Entonces, esa es la realidad de la traducción del hebreo al griego. Hay un punto que quiero mencionar acerca de la traducción de la Septuaginta. Según las investigaciones que yo realicé, hubo un verdadero problema con el libro de Daniel, que no se lo pudo traducir fácilmente. Dice que después tuvo que hacerse una nueva traducción por medio de Teodosio, que no fue fácil traducir Daniel, fue el más complicado. Bueno, es que Daniel se juega en doble lengua. Hay porciones en hebreo y porciones en arameo. Y eso hace que Daniel posiblemente fue escrito durante varios periodos o durante varias épocas. Este es un problema que no lo queremos tratar por el momento, porque es bien complicado. Este tema de la Septuaginta, Arturo, es muy importante porque, además, yo quisiera dar algunas razones más del por qué, sin anular las que has dado, porque son correctas, pero del por qué se llama Septuaginta. Proviene del número 70. Se llama 70 porque en el Génesis capítulo 10, Yatensi, la Torá describe 70 naciones que son el origen del mundo. Cuando los judíos, por ejemplo, celebrábamos la fiesta de Sukkot, o cabañas, o tabernáculos, en Israel, cuando había el templo,
los sumos sacerdotes, o el sumo sacerdote y los sacerdotes y los levitas además, hacían 70 sacrificios adicionales de carneros por las 70 naciones del mundo. Es una de las razones del por qué también se llama Septuaginta, por las 70 naciones que existían en el mundo. Claro, ahora en la ONU hay más de 200 naciones. Otro detalle es que el Sanedrín estaba compuesto por un nací, en español, ayúdame, recuerdo, nací, príncipe, ya por un líder y 70 ancianos. O sea que 70 más 1, 71, el Sanedrín oficiante de Israel, el tribunal, 71. De eso viene el nombre Septuaginta. Pero hay otro detalle que me interesa mucho. De acuerdo al capítulo 50 del libro apócrifo de Sirácides, Yeshua ben Sirak, menciona que el sumo sacerdote que da la orden para la traducción sería el sumo sacerdote Simeón Hasadik, Simón el Justo, un encumbrado líder judío. Otra versión menciona que habría sido el sumo sacerdote Eleazar. Eso es lo que menciona la carta de Aristeas Filócrates, habla de el Eleazar. sumo sacerdote Eleazar. Él fue, según la leyenda de esta carta. Pero es más credibilidad a Sirácides, Yatensi. Bueno, la carta de Aristeas a Filócrates fue desautorizada en el año de 1540 por un doctor de la iglesia, Luis Vives, que dijo que realmente ¿Era más mitología? Esta carta no se escribió en los tiempos de la traducción, sino mucho más posterior a la traducción de la Septuaginta. Pero aunque la carta no tenga credibilidad, pero sí rescata rasgos históricos y reales de que sí la traducción existió. Y existe, porque la tenemos, yo tengo en mi biblioteca la Septuaginta griega, eso existe. Y también vamos a hablar más adelante, David, la influencia teológica que es monumental de la Septuaginta griega en la teología del Nuevo Testamento. Es que Dios utiliza la Septuaginta para poner su palabra al mundo. No solo a los judíos, a las naciones, Yatensi. Eso creo es la más grande influencia, ¿verdad? Sí, sí. Y eso es lo que vamos a estar hablando en el siguiente segmento. Y ahorita vamos a darle el paso a una nueva cara en el rostro, un nuevo rostro más bien, dentro del programa de Misterios y Enigmas, que es nada más y nada menos que Paola Pozo. La Septuaginta es el primer acercamiento de Dios con el mundo gentil, con revelaciones escritas y confiables a través de su palabra. En esta oportunidad les presentaremos un reportaje sobre el Nuevo Testamento. Veamos. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Jesús nos ha dejado narraciones y anécdotas muy simples. Todos podían comprenderlas, desde los pescadores de la Galilea a los escribas de Jerusalén. Sus discípulos nos han transmitido el testimonio de su vida en el Evangelio. Desde el siglo II, la tradición de la Iglesia atribuye los Evangelios a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. A los primeros 3 Evangelios se les llaman sinópticos, porque al mirarlos conjuntamente se descubre que son muy similares entre ellos. Mateo el publicano, uno de los 12 apóstoles, escribió para cristianos convertidos del judaísmo. Su obra, seguramente escrita en arameo, fue traducida después al griego. La tradición habla de Marcos como el acompañante y traductor de Pedro en la comunidad de Roma. Un narratore formidabile perché con tinte di un chiaroscuro fortissimo. Fue un narrador formidable porque con tinta de un claroscuro fuerte nos pinta el ambiente de Jesús. Trabaja sobre el tema del camino del Señor, un escritor extraño pero simpático. Según la tradición, Lucas, autor del tercer Evangelio, fue médico de origen pagano. La obra lucana está escrita en un griego muy culto y más refinado. En el tercer Jesús nos presenta a Dios como un Padre capaz de perdonar. Il Vangelo di Giovanni è sicuramente il più storico. El Evangelio de Juan es seguramente el más histórico y el más teológico. Toda la información arqueológica que se menciona en el Evangelio de Juan es correcta. La doctrina de Jesús toma forma en los otros libros del Nuevo Testamento, en las cartas de San Pablo y en otros autores sagrados, así como en sobre la vida y el mensaje de Jesús. El apóstol Pablo, con sus escritos y sobre todo con su vida, extiende los límites de la Iglesia a todos los pueblos.
Gracias, Paola, muy amable. Y estamos en su programa Misterios y Enigmas de la Biblia. ¿Qué tal, Arturito? Excelente, y damos gracias a Dios. Saben, ahorita Yatensi y David acaban de darnos el cómputo. 80,000 personas están conectadas en el mundo mirando este programa, y toda la página web www.dileunamigo.org, y ahora también www.historiadelfuturo.tv, David. Y para la gloria de Dios. Bendito sea Dios. Y Yatensi, te cuento que en Venezuela están viendo este programa con mucha asiduidad. Y no solo en ello. Recordemos que este programa, Arturo y Yatensi, permítame un segundito, lo retransmite la Cadena del Milagro Internacional, dirigida por el pastor Gille Ávila, a 28 naciones del mundo. Y Arturo, sería importante, porque hay personas de habla inglesa que están mirando. ¿Por qué no les manda un saludo a nuestros hermanos de habla inglesa? Con toda humildad a todos mis hermanos que hablan español, un segundito, vamos a hacer un paréntesis para mandar un saludo en English. Welcome everybody, and thank you very much for being here with us. This is Tell a Friend, and we are worldwide through our net in www.tellafriend.org. And we welcome you and thank you very much for being tuned, and may the Lord bless you and keep learning with us. This is a very big pleasure. David. E para nossos amigos de fala portuguesa, amigos meus, nós estamos agora na internet, na página dileumamigo.org, e também historiadefuturo.tv, para vocês, amigos que falam português. Neste programa, nós estamos tentando levar a palavra de Deus, um estudo fidedigno da palavra, para que você possa compreender a verdade mais profunda da palavra de Deus, entendendo que a palavra de Deus não é fábula, senão a palavra viva que muda o coração do homem na terra e também na eternidade. Yatensi, ¿qué influencia tuvo la Septuaginta en la historia del mundo? Bueno, hay una influencia teológica de la Septuaginta en la teología del Nuevo Testamento, especialmente en 3 tópicos. Primero, en el tema de la virginidad de María, que es el tema del mesianismo. Para nosotros los judíos eso es mortal, o sea, ¿sabes? Sí, es tremendo. Es tremendo. El tema de la concepción del Mesías en relación a la virginidad de María. Ahora, en hebreo, y podemos leer, nos puede ayudar Arturo, Isaías, con mucho gusto, capítulo 7, ¿ya? Versículo 14, que dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Ahora, el término virgen que usa el texto inclusive masorético y el texto hebreo sin vocales, el texto antiguo, es el término hebreo almat. Almat, con H al final. Con H al final, con la I al final. Almat no significaba en hebreo virginidad biológica, no, significaba joven. El término doncella. Puede ser, pero almat significaba joven, ya sea virgen biológicamente o no sea virgen biológicamente. O sea, eran para las jóvenes de 12 años a 12 años y medio, que podían ser doncellas como tampoco podían ser doncellas. Podía ser una niña que fue violada antes de esa edad, pero también le decían almat, ya sea virgen biológicamente o no lo fuera. Y se haya de entender que sería más, ¿cuál sería la mejor traducción del hebreo al español? Una joven. Ahora, cuando traducen ese versículo, Isaías 7:14, al griego, la Septuaginta, si quería ser fiel al sentido de virgen, en sentido de una joven, sea o no sea doncella, del hebreo almat, debió traducirlo por neanías. El término griego neanías significa joven. Era el mejor término para traducir almat del hebreo al griego neanías, pero no. Traducen como partenos. Sí, exactamente. La traducción griega usó partenos, y partenos significa virgen biológicamente, doncella en el sentido estricto de la palabra. Entonces la Septuaginta fue citada por Mateo. Cuando Mateo cita a Isaías 7:14, ¿y en qué versículo cita Mateo a Isaías 7:14? Tenga la bondad de leer Mateo 1, versículo 23. Con mucho gusto.
Y aquí tenemos la nueva versión de la que siempre estamos haciendo mención, que me gustaría leer lo que está en esta versión. Mateo 1:21. No, 1, versículo 23. 23 dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo está haciendo citando directamente a Isaías 7:14, pero Mateo no citó la versión hebrea, sino la versión griega. Y Mateo está citando la versión griega, que es la versión Septuaginta, que en lugar de decir joven Neanías, dice partenos, que significa virgen biológicamente. Entonces es la versión griega la que da la teología de que María siempre fue virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Es por eso que esta teología de Mateo ha influenciado mucho en la línea católica romana de concebir que María siempre virgen. Siempre fue virgen, e inclusive después del parto, por una influencia de la Septuaginta griega de Isaías 7:14, que ya esa Septuaginta griega habla de la virginidad biológica de María. Perdón, recapitulemos. ¿La Septuaginta traduce como partenos o como Neanías? Partenos. Partenos, esa es la palabra. Pues debió haber sido Neanías. Neanías, para ser fiel con el hebreo, joven. ¿Tú me estás diciendo de que la Septuaginta ahí ya hierra? No hierra, pero tal vez... Cambia la teología, el enfoque. Porque esto sirve para que se construya la teología de la virginidad de María. No dudo, y aquí quiero ser claro, yo no dudo que María, cuando concibió a Jesucristo, era virgen. Eso está claro, está fuera de discusión. O sea que cuando el Espíritu Santo toma a María, la fecunda, era virgen. Claro. Pero yo sí estoy seguro que cuando dio a luz, es obvio que perdió la virginidad. Obvio. Por razones. Y además dice el versículo, si mal no me equivoco, Marcos, enseguida lo vamos a ver, dice que José no conoció a María hasta que ésta dio a luz a Jesús. Permítame leer en esta traducción en lenguaje actual, que es la que siempre estamos haciendo referencia y que por ahora no lo pueden conseguir, pero próximamente ya la tendremos a la disposición. En otros países sí la encuentran. Sí, en otros países sí, en Colombia, pero ahorita mismo que tenemos solamente una, pero conózcala, es la que estaba haciendo mención Yatensi. Esta es la Biblia para Todos, traducción en lenguaje actual de las Sociedades Bíblicas Unidas. Y permítanme leer lo que dice esta traducción, como bien enseñamos aquí, no solo a usar una sola traducción, sino a buscar algunas. Isaías 7:14 dice, Dios mismo les va a dar una señal, la joven está embarazada y pronto tendrá un hijo, al que pondrán por nombre Manuel, es decir, Dios con nosotros. Y ahora en Mateo, Mateo, qué buena traducción. Es que es superior a la Reina Valera. Claro. Sí. Mateo 1:22 al 25 dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías. Presten atención, una joven virgen. Lo que tú dices que Mateo utilizó la traducción Septuaginta. Presten atención, una joven virgen quedará embarazada y tendrá un hijo y llamará a ese niño Emmanuel. Este nombre significa Dios está con nosotros. Qué tremendo problema. Yatensi, aquí hay un punto en el cual yo te voy a pedir que escarbemos más. Hay judíos que están viendo este programa, mis hermanos, y que se niegan a aceptar que Yeshua es el Mesías y que ponen en tela de juicio la virginidad de María. Es tan importante lo que tú estás explicando este Isaías 7:14, que es el núcleo del origen del Mesías. Cuando tuvimos por invitada a Lili Kladensky, ella decía, yo no aceptaba como judía que el Mesías haya nacido de una mujer virgen, hasta el momento en el cual yo preferí recordar y entender que Isaac nace de una mujer estéril y vieja, que... y Jacob nace de una estéril, Sansón que nace de una estéril, y por qué Juan el Bautista y por qué no va a nacer de una mujer virgen el Mesías. Ya te decía que el problema es serio, porque hay una palabra hebrea que también entra en juego y discordancia, la palabra betulá. ¿Qué pasa con esa palabra? ¿Por qué se arma tremendo zafarrancho con la palabra betulá? Afirmando que según los rabinos ortodoxos, o sea, los rabinos que no creen en Yeshua como Mesías, que alteran, ojo, estoy diciendo muy bien, alteran el mismo hebreo, y dicen, debió haberse usado la palabra betulá. ¿Cuál es la diferencia entre betulá y alma? Bueno, que alma se refiere a una joven
que puede o no puede ser doncella. En cambio, Betula se refiere a una virginidad mucho más estricta en el sentido biológico. Permítanme un ratito aquí aclarar algo, porque como hay muchos amigos católicos, y bienvenidos ustedes, mis amados, a estudiar la Biblia, entendamos el concepto de virginidad, porque a veces pensamos justamente en la historia o en la tradición católica. Virgen es la que se pone en un pedestal y tiene poderes para interceder con nosotros ante su Hijo Jesucristo. Bíblicamente, el texto y la idea, cuando hablamos de virgen, ¿de qué estamos hablando, Yatensi? Bueno, en el texto hebreo, vuelvo a repetir, en la traducción, en el texto hebreo, sin vocales, se habla de una joven que puede o no puede ser virgen biológicamente, o sea, que puede ser que ya tuvo relación sexual, como no puede ser que haya tenido. Okay. Entonces, en la versión griega, ya se usa el término partenos para decir que era virgen en sentido biológico. Ahora, es decir, que nunca había tenido relaciones sexuales con un varón. Sí, entonces esta traducción de la Septuaginta lo cita Mateo para referirse que María sí fue virgen, pero también había teólogos del siglo IV, V, VI que trataron de hacer una exégesis de la virginidad de María diciendo que María fue virgen antes del parto, que yo estoy seguro que sí lo fue, durante el parto, que obvio, pero después del parto ya no. Ese versículo, buscarlo por favor, cuando dice que José no conoció a María hasta... capítulo 1, 22 en adelante dice así: cuando José despertó, obedeció al ángel de Dios y se casó con María, pero no durmieron juntos como esposos antes de que naciera el niño. Y cuando éste nació, José le puso por nombre Jesús. Yeshua en hebreo. La palabra conocer en el idioma hebreo involucra con tener relaciones íntimas, relaciones sexuales. Entonces, natural entre un hombre y una mujer casada. Claro, pues, hacer cohabitar. Aquí es algo muy importante que tú como judío nos tienes que explicar mejor el contexto. Porque a veces se quiere dar a entender que José era un viejito y se había casado con una niña de 14 años como María, y él ya no estaba físicamente apto para tener relaciones sexuales con María. Si estaban casados dentro de la cultura judía, es natural que un hombre no quiera tener hijos. Mira, hay que ser claro, dentro del pensamiento judaico, el primer mandamiento de la Torah no es amarás a Dios. El primer mandamiento de la Torah es procrearse. Dios le dice a Adán, pru urvu, que significa ten hijos, multiplícate, fructifica, ten descendencia. Ese es el primer mandamiento que le dan en el Génesis. Si tú miras, por favor, ¿cuál es la orden que Dios le da a Adán? Dice Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgad. Es que ahí está el problema, porque la versión judía no dice y les dijo, y les ordenó, declara. O sea que el primer mandato que impone Dios al hombre es tener descendencia. En el concepto judío, la Torah le manda a tener descendencia. Ahora mira, para un judío, y más aún casado, el no tener hijos era un símbolo de maldición. No solo que la esterilidad yatensi era vista en una mujer como una maldición, sino el no tener hijos en el varón también dentro de un matrimonio. Y toma en cuenta que una de las cosas comunes dentro del pueblo de Israel es que los matrimonios consolidados no tienen 1, 2 o 3 hijos. Lo común es que los judíos tengan muchos hijos. Mira lo que pasó en Egipto. Así es. Se multiplicaron grandemente. Ahora, para terminar el tema de la virginidad, ¿por qué recalco esto? Porque sí ha habido doctrinas posteriormente, a los siglos II, III y IV, y sobre todo por muchos monjes, que trataron de que la virginidad de María nunca se perdiera, e inclusive a raíz del parto. Entonces, por eso que esto influenció mucho la Septuaginta griega. Ahora, una segunda influencia teológica. Hay una segunda influencia teológica de la Septuaginta griega en la teología del Nuevo Testamento, que es precisamente el antropomorfismo bíblico. Pero usted, yo sé qué pregunta me va a hacer, ya, hágalo. ¿Qué significa ese trabalengua que acabaste de decir? Ese que parece nombre de suegra renegona. Bueno. ¿Qué? ¿Qué? Chanfle. El antropomorfismo. Chanfle. El antropomorfismo es típico del texto hebreo y consiste en darle facultades humanas a Dios. Okay. Concebir a Dios con facultades humanas. Un ejemplo.
que Dios se paseaba en el Edén. Es figurativo, pues. O que Dios se paseaba o revoloteaba en las aguas. O que Dios se arrepintió. Primero, Dios no se va a pasear porque no tiene pies. Y segundo, Dios no se va a arrepentir porque es Dios. El único que se arrepiente es el hombre. Porque dice, y Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Hay que texto. ¿Cómo se va a arrepentir Dios? Porque es Dios. O sea, si tengo un Dios que se arrepiente, qué miedo. Es capaz que me castigue y después se arrepiente. Estas cualidades de arrepentimiento es una cualidad netamente humana, más no divina, y la cualidad de pasearse por el Edén es una cualidad humana, más no divina. En cambio, la traducción griega, cuando se traduce al hebreo, del hebreo al griego, en la Septuaginta, no, los antropomorfismos desaparecieron. Ya a Dios no se le concibe con cualidades humanas, ni tampoco se le concibe como que estuviera brazos o se paseara. O si tuviera pies. ¿Sabe por qué, Arturo y David? Porque los judíos griegos, los que tradujeron del hebreo al griego, eran judíos de habla griega que vivían en Alejandría. Entonces ellos querían desmitologizar los mismos mitos griegos, porque los griegos sí creían que los dioses tenían cabeza, tenían pies, se paseaban, inclusive tenían relación sexual, porque muchos dioses griegos se acostaron con mujeres y tuvieron hijos como Hércules, Zeus, que es hijo de una humana con un dios llamado Zeus. Entonces, los griegos no querían, los judíos de habla griega no querían que al traducir los antropomorfismos bíblicos, los griegos se fueran a burlar las escrituras. Dijeron, bueno, las escrituras judía es lo mismo que los mitos griegos, porque también Jehová se pasea, también Jehová se arrepiente, también Jehová se enoja y manda a matar niños. Entonces, si se tradujera de esa forma, los griegos no iban a respetar las escrituras judías. Los judíos de habla griega traducen el Antiguo Testamento del hebreo al griego, tratando de evitar que Jehová tenga facultades humanas. Y la traducción trata de espiritualizar más a Jehová. Aquí hay un punto que me parece claro. Es que hay algo que se debe tomar en cuenta, Yatensi, y perdona que retroceda un poquitito la cinta para atrás. Entender que en la época de los Macabim, de los Macabeos, que eso está escrito en un programa pronto haremos sobre por qué supuestamente la Biblia, entre comillas, católica, tiene más libros, el canon, qué sé yo, no se pierda los siguientes programas. Pero no te olvides una cosa, que cuando vienen los griegos e invaden Israel, obligan a los judíos, entre otras cosas, a dejar la Torá, a dejar la Biblia. Querían volcarnos tras la mitología griega y tras la filosofía griega. Por eso también yo entiendo, Yatensi, que en el concepto y en el pensamiento judío había que rechazar toda mitología, toda corriente filosófica griega, porque de hecho y por antonomasia estaba opuesta a la Biblia. ¿De acuerdo? Había que defenderse de eso. No podíamos bajar al Dios de la Biblia al nivel del Dios de ellos. Por eso es que la Septuaginta griega le gustó mucho más a los escritores del Nuevo Testamento, porque presenta un Dios totalmente trascendente, totalmente espiritual, en ningún concepto como si fuera una figura humana. Es por eso que en el griego Dios no paseaba, ni tampoco Dios se arrepintió, porque Dios no se arrepiente, porque es Dios. Ahora, tercera influencia, ya para ir terminando, la tercera influencia de la Septuaginta griega en la teología del Nuevo Testamento es el tema de la resurrección. En el texto griego del Antiguo Testamento hay alusiones de la resurrección de los muertos, cosa que en el texto hebreo ni en el masorético no hay referencia en el Antiguo Testamento sobre la resurrección de muertos. Por eso es que los escritores del Nuevo Testamento, como Pablo y otros, citan el texto griego porque les ayuda a fundamentar el tema de la resurrección de muertos. Es que esa es una de las razones, Yatensi, por lo cual los rabinos judíos y los teólogos judíos que no aceptan a Yeshua como Mesías procuran, entre otras cosas, descontextualizar, anular la veracidad de la traducción de la Septuaginta. Es que ese es un problema. La Septuaginta es una piedra de tropiezo, tal vez, para muchos. Amigos televidentes, creo que ya vamos llegando al final, ¿no? Así es. Y mis amados, llegó el momento, como dice Yatensi, se acabó laberinto de pasiones. Esto continuará. Mis amados hermanos, pero antes de eso vamos a hacer algo hermoso. Nos vamos a hacer un pequeño corte y vamos a ver qué nos tiene este programa a continuación.
Ya para ir cerrando, Yatensi, yo tengo una pregunta. La Reina Valera es la Biblia más utilizada dentro de la Iglesia evangélica. El protestantismo la toma casi en un 98%, como una fuente fidedigna. La pregunta que tengo para vos es, ¿en qué se basó la Reina Valera para llegar a nuestras manos? ¿Qué idioma tomó de original para hacer su traducción? ¿Usó la Septuaginta griega? ¿Usó el masorético hebreo? ¿En qué se basaron para traducir la Reina Valera? David Arturo, está comprobado científicamente que la Reina Valera no es una traducción directa de los manuscritos de lenguas originales, ni del griego ni del hebreo. Uy, uy, uy. Y no le voy a decir ahora, esto está para el próximo programa, continuará. Qué tremenda preguntita que dejamos flotando en el aire. No se pierda el siguiente programa, estaremos con el doctor Yatensi Bonilla y con el doctor Arturo Monorero. Y no se olvide visitar www.dileuunamigo.org y desde hoy, historiadelfuturo.tv en la internet. Alejem Shalom, Shalom Alejem. Nos vemos. Esto ha sido todo por esta noche. Les esperamos el próximo domingo a las 21 horas en su programa Misterios y Enigmas de la Biblia. Buenas noches. Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. A tu disposición en Librería Asoma. Quito, en la Los Andes 231 y América, frente al Centro Médico Axis, y en Guayaquil, calle García Moreno 4102 y Vaca Galindo. Si desea contribuir con este ministerio, hágalo a la siguiente cuenta bancaria: recibimos al hermano Gide Ávila, Ciudad Bolívar, Venezuela. Bendito sea el Señor Jesucristo. Alabado el nombre de Dios. ¿No se oye? Alabado el nombre de Dios. Ahora sí que rompieron los tímpanos del diablo. Bendecido sea el Señor. ¿Cuántos sienten gozo del Señor? Dios me lo bendiga. אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. אני מאמין